Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Minuto Financiero. Esta vez viajaremos hasta la ciudad de Panamá, donde la población se mantiene día tras día en protestas, por la reciente firma del contrato de ley número 406. Aquí, desvelaremos cuáles son las razones por las que todo un país se encuentre en las calles. Analizaremos por qué los panameños dicen que el contrato es inconstitucional. También veremos qué dicen los ambientalistas sobre el tema de minería. ¿Estás preparado? Comencemos. Toda la población hoy en día se encuentra en las calles, como forma de protesta, por rechazo a un contrato concedido a la compañía, First Quantum Minerals, para explotar una mina de cobre, que es la mayor a cielo abierto de Centroamérica, por un periodo de 20 años prorrogables. La población está indignada por todas las facilidades que el Estado le ofrece a esta compañía, y que atenta sobre la vida silvestre, el agua, y sobre la tierra. Se estima que detrás de todo esto, hubo una oscura negociación, debido a la velocidad con que se aprobó el contrato de ley número 406. Solo le tomó al órgano legislativo 3 días de discusión en sesión plenaria. El último día, el presidente Laurentino Cortizo firmó el contrato de ley. Internamente en el órgano legislativo, se ventila que hubo un posible pago de millones a los diputados que votaron a favor. Estas actuaciones de corrupción ensombrecen la firma de este contrato. Antes de la firma de esta ley, Panamá contaba con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la cual, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional el contrato de ley número 9, del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Petaquilla S.A., considerando que no cumplió con los principios básicos de contratación pública. El documento judicial destaca que el interés de las mayorías debió ser protegido. El fallo reconoce que la actividad a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano. Dicho fallo fue aprobado por 5 de los 9 magistrados de la Corte, y respondía a una de varios de los recursos de inconstitucionalidad que fue interpuesto por Susana Serracín, representante del Centro de Incidencia Ambiental, por sus siglas CIAM, en el año 2009. La organización ambiental, CIAM, sostuvo que el contrato ley violaba los artículos 4, 17, 19, 46, 50, 118, 159, 257, 259 y 266 de la Constitución Política de la República de Panamá. Si todo un país está en protesta, ¿qué contiene ese contrato, que nadie lo quiere? Pues bien, ahora veamos los análisis de varios expertos juristas en materia minera sobre el polémico contrato de ley, número 406, del 20 de octubre del 2023. Detallaremos los puntos más relevantes, como la cláusula sexta. Esta indica que la concesionaria pagará anualmente durante la vigencia de este contrato, dentro de los 30 días calendarios, contados a partir del inicio de cada año de vigencia del contrato. Sección A, hasta el final del año 2041, la suma de 10 balboas por hectárea o fracción de hectárea, y B, posteriormente, la misma tasa o tarifa. Suma aplicable al concepto de canon superficial durante ese periodo adicional, por hectárea o fracción de hectárea. Ahora, si observamos con detenimiento, podemos ver que la concesionaria, que es una empresa multimillonaria, debe pagar la ridícula cuota de $10 por hectárea al año. Si el contrato será de más de 40 años, ¿por qué no le calcularon esa cuota con un incremento anual? El gran robo fue que la dejaron neta, por todos los años que esté en el país la concesionaria. La gran interrogante es, ¿a qué precio por hectárea anual le dará el Estado a un campesino para que cultive? Este campesino recibirá un rotundo no, el gobierno no le permitirá cultivar. Por otra parte, tenemos lo siguiente, la misma suma aplicable al concepto de canon superficial. Este término es muy ambiguo. En concepto legal y tratándose de la minera, se refiere a que la concesionaria pagará la suma de $10 solo por lo superficial, y la concesionaria no pagará ni una sola hectárea por todo lo que esté debajo de la superficie, porque nunca se detalló en el contrato. Es decir, que la empresa puede hacer túneles, y no pagará ni un solo dólar por metro, ni hectárea. Ahora nos vamos a la sección de la duración del contrato. Si piensan que el contrato dura solo 20 años y 20 adicionales prorrogables, están equivocados. Miren cómo está estructurada esta parte. La cláusula segunda dice, el contrato tendrá una duración de 20 años, como plazo inicial, contados a partir del 22 de diciembre de 2021. ¿Y por qué no fue desde el año 2017,
cuando la Corte lo declaró inconstitucional? En caso que, la vida útil de la mina exceda el plazo inicial de este contrato, y si no existiese una situación de incumplimiento sustancial de la parte incumplidora, y no se hubiere producido su terminación antes de que haya transcurrido dicho lapso, la concesionaria solicitará, y podrá obtener, conforme con lo dispuesto en esta cláusula, una prórroga por 20 años. En caso que, la vida útil de la mina exceda el plazo de la prórroga, el Estado podrá acordar extender la concesión en los plazos, términos y condiciones que acuerden las partes. Aquí es donde el contrato está hecho de forma leonina, porque desde el momento que el gobierno le dijo a la concesionaria, que en caso de que la vida útil de la mina exceda el plazo de la prórroga, el Estado podrá extender la concesión en los plazos, términos y condiciones. Esto significa que la concesionaria First Quantum podrá tener duración hasta más de 60 años en la República de Panamá. Y no solo eso, si analizamos la frase que dice, si no existiese una situación de incumplimiento sustancial, esto tiene una connotación muy amplia y vacía, ya que no describe en detalle cuáles serían esas situaciones de incumplimiento sustancial que llevarían a la empresa al incumplimiento. Adicional, se especificó en dicho contrato, que al momento de que la concesionaria haga la solicitud de la prórroga del contrato, dicha solicitud de prórroga no necesita adenda, ni obtener aprobación del Pleno Legislativo, y que el Ministerio de Comercio e Industrias no otorga expresamente la prórroga del plazo inicial del contrato. La prórroga se considera otorgada con los mismos términos y condiciones del contrato. Otra de las razones que hace que este contrato atente contra el Estado y toda su soberanía, es que, el contrato firmado, no contiene ninguna cláusula que especifique y exija a la concesionaria, reportar en detalle la cantidad real de cada metal extraído. ¿Por qué tiene que manejarse todo, en un estimado de material bruto? Este tipo de proceso oculta la cantidad real que produce la extracción, y es motivo de evasión de los pagos correctos de los impuestos. Ahora veamos un aspecto interesante, pero muy aterrador. Se firmó un nuevo contrato bajo un mismo estudio ambiental, el cual se hizo en el 2011, y estamos en el 2023. Por ley, debió ordenarse un nuevo estudio de impacto ambiental. Te podrás preguntar, ¿por qué el gobierno no autorizó un nuevo estudio? La respuesta ya la tienes. La razón por la que no se practicó un nuevo estudio de impacto ambiental fue porque lo que encontrarían las autoridades ambientales incumpliría todas las regulaciones del Ministerio de Ambiente, por las afectaciones que registran actualmente. Si lo anterior te sorprendió, aquí te traigo otra cláusula que causa terror, y es donde expresa claramente que el Estado reconoce que lo anterior incluye sin limitación la concesión de área de ribera y el uso de fondo del mar, en donde la concesionaria es titular. Esto significa que First Quantum es dueña, desde la entrada en vigencia del presente contrato, en Punta Rincón, en corregimiento de Cocle Norte, en distrito de Donoso, y en provincia de Colón. Título otorgado, mediante el contrato número A. 2013-130-12, del 6 de febrero de 2013, celebrado entre la Autoridad Marítima de Panamá y la concesionaria. Ahora veamos lo que dice el artículo 258 de la Constitución Política de la República de Panamá. Esta dice textualmente, pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada, el mar territorial y las aguas, las playas y riberas de las mismas, y de los ríos navegables, los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la ley. Aquí deja otra acción de inconstitucionalidad. Es un contrato dañino, y que puso por el piso la soberanía de la República de Panamá. ¿Te imaginas que después de unos años, la concesionaria encuentra petróleo en alguna ribera o fondo del mar? ¿Crees que el Estado podrá exigir y cobrar a la empresa que le pague por el producto o metales encontrados? Automáticamente no procede, porque desde la firma del contrato, la concesionaria es dueña de ese espacio. Seguimos analizando, y aquí tenemos la cláusula 8. Esta dice que, la concesionaria podrá diseñar, construir, operar directamente, o a través de terceros, siempre bajo su propia dirección, muelles, dársenas, rompeolas, malecones y demás instalaciones portuarias, como atracaderos. Estas instalaciones serán para el uso prioritario de la concesionaria, en relación con las actividades contempladas en el contrato. Pero esto no es todo, también dice. La tasa o los derechos portuarios que pudiesen establecerse, por el uso de dichas instalaciones, no se aplicarán, ni a la concesionaria, ni a sus naves, ni a las naves pertenecientes, o que estén bajo el control de terceros,
que presten servicios relacionados con el objeto del contrato. Esta parte es aún más delicada y peligrosa para el Estado, por la sencilla razón de que el Estado no podrá inspeccionar ninguna nave que atraque, así no tenga relación al contrato. En esta misma secuencia, revisamos las cláusulas 25, 26, 27, 28 y 29, que hablan sobre la protección ambiental, y se dice que la concesionaria deberá cumplir con las leyes y normas ambientales en todas las zonas del área de la concesión, dentro y fuera del proyecto, que la concesionaria haya afectado o impactado, que la concesionaria deberá responder por los daños. Aquí surge una gran interrogante: ¿cuáles son los daños o afectaciones en los que pudieran incurrir la concesionaria en el tema ambiental? ¿Cuál es el plan preventivo de mejora y mantenimiento a las áreas afectadas? ¿Cuántas hectáreas reforestadas por año le exige el Estado a la concesionaria para mitigar el daño ecológico? En otras palabras, esta parte del contrato le deja a discreción a la concesionaria, como ésta desee manejarlo. De existir una afectación, ¿bajo qué argumento puede el Estado activar una reclamación, si al momento de la firma del contrato se utilizó un estudio de impacto ambiental del año 2011 y la firma del contrato se llevó a cabo en octubre del año 2023? Es decir, que la empresa lleva 12 años devastando el bosque y no existe registro de los daños causados a la fecha. Es completamente aberrante, como pasar por alto tan importantes líneas del contrato. Si lo que has visto hasta el momento es repudiable, te contamos más, no te muevas. Y es que en el contrato de ley número 406, también se le otorgó a la concesionaria, expresamente permitido, almacenar y utilizar aguas naturales. Esto lleva a la población a hacerse el cuestionamiento: entonces, ¿quién controla a la concesionaria, si todo lo que aparece por escrito en el contrato de ley son privilegios para la empresa canadiense First Quantum? Este contrato no es el mismo que se firmó en 1997, pero está lleno de fallas e incertidumbre, porque la misma no da detalles sobre las exigencias o responsabilidades de la concesionaria para con el Estado panameño. Este contrato de ley es una completa lesión al Estado panameño y a la soberanía, pero el contrato anterior, el del año 1997, era aún peor que este. Solo que, los gobiernos lo tenían oculto a la población, porque así nadie se enteraba de cómo manejaban los negocios de minería a su antojo. Por otra parte, es importante mencionar que la República de Panamá siempre ha mantenido una postura positiva ante la preservación del medio ambiente, y como muestra de ello, tenemos que Panamá es dignataria del Convenio de Escazú, que se define como Conferencia de las Partes, la cual consiste en el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el cual lo integran 24 países de la región. Pero con la firma de este contrato, se da por ignorada y pisoteada la participación de Panamá ante este convenio, ya que el contrato viola por completo las directrices del Convenio de Escazú. En esta misma línea, Panamá pertenece al programa conocido como Corredor Biológico Mesoamericano, CBM por sus siglas, que comprenden desde México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, la cual integran áreas de protección en un área de conservación única y funcional de vegetación natural. Su objetivo es facilitar la migración de los animales a lo largo de las Américas, sin interferir con el desarrollo humano. Pero con la firma de este contrato de ley, el Corredor Biológico Mesoamericano de Panamá está siendo destruido de forma irreversible por las propias autoridades que la gobiernan. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente de Panamá, en fechas anteriores, argumentó que dicho país es modelo en América Latina para el manejo de cuencas hidrográficas. Pero sus acciones dicen lo contrario, ya que le da un contrato a la empresa First Quantum por más de 40 años de concesión para la explotación de bosques y la extracción de cobre y otros metales, ya que la misma se sitúa dentro de un área boscosa, con árboles con muchos años de antigüedad, rodeado de ríos y afluentes de aguas cristalinas, a pocos kilómetros de la cuenca hidrográfica, que es área protegida. Antes de terminar, te llevaremos a que conozcas en cifras cuánto dejó de percibir el Estado panameño cuando la minera estuvo fuera de contrato. La empresa minera Panamá estuvo realizando extracción por varios años sin contrato, y aquí te muestro el detalle. En el año 2019, la utilidad neta de la empresa minera fue de $90 millones. En el año 2020, la utilidad neta de la empresa minera fue de $261 millones.
En el año 2021, la utilidad neta de la empresa minera fue de $1.434 millones. En el año 2022, la utilidad neta de la empresa minera fue de $1.065 millones. Y lo que va del año 2023, la utilidad neta de la empresa minera es de $403 millones. Estos son reportes validados ante los accionistas en la Bolsa de Canadá, y a la fecha, por toda esa producción, que es de $3.253 millones, no ha pagado ni un solo dólar de impuesto al Estado panameño. En un breve recuento, te contamos que esta misma empresa, First Quantum, ejerce la minería en Zambia. Y el reporte del 2021 indica que la mina de Kansas en Zambia dio $1.025 millones a First Quantum. Por la Sentinel dio $968 millones, también pagó $349 millones por una mina, y $349 millones por la otra. Ese mismo año en Panamá, tuvo utilidades por $1.434 millones, 50% más que una de las minas, y 40% que otra de las minas de Zambia. La gran pregunta es, ¿y cuánto pagó First Quantum a Panamá? No pagó ni un solo centavo de dólar. Es decir, que si en Panamá hubiera pagado la misma proporción que paga en Zambia, hubiese tenido que pagar ese solo año, $544 millones en impuestos. Y no estamos contando cuánto pagaría por el oro, el cobre y la plata en el 2021. En el 2021, se reportó que la mina extrajo 331.000 toneladas de cobre, 141.000 onzas de oro, y 2.221.000 onzas de plata. Y para el 2022, extrajo 350.000 toneladas de cobre, 13.971 onzas de oro, y 2.813.000 onzas de plata. Con lo que ha extraído en oro, serían 900 lingotes de oro, los cuales no pagó ni un dólar en impuestos. A raíz de esto, la población se pregunta y cuestiona duramente en dónde está la autoridad que regula y se asegura de que esta empresa pague los impuestos correctamente. Sí, ahora la oficina del Ministerio de Ambiente confirma que la empresa pagará los impuestos. No te muevas y entérate de cuánto es el impuesto pactado que debe pagar la minera. Antes observamos esto, que el porcentaje que esta empresa paga de impuestos en Zambia es el 38%, en un país súper explotado por grandes empresas transnacionales, y en Panamá pagará el 26%. Solo el 26%. Esta parte es importante analizarla. Si en Panamá tú abres un kiosco, una cafetería, una tienda de zapatos, que están dentro de la categoría de pequeñas empresas, debes de pagar el 25% de impuesto, porque el gobierno le fijó, en el contrato de Minera Panamá First Quantum, que pagara el 26%, y no solo eso, le damos el oro, el cobre, la plata, y destruyen el ambiente, que está dentro de un área protegida. Pero aún hay más. Bajo este mismo mecanismo, se le condona a la empresa $862 millones. O sea, que con este mecanismo, que es mucho más bajo comparado a otros lugares, tendría que pagar alrededor de $1.500 millones de retroactivo de lo que ya ha ganado. Pero se finiquitó, que solo pagará $395 millones, y se renunció a los 862 millones. Después de la firma del contrato, el presidente Laurentino Cortizo ha hecho 3 declaraciones recientes al país. En una de ellas enfatizaba su apoyo al contrato firmado, y el apoyo a la minería. 2 días después, declaró al país que había firmado una nueva ley, que prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras. Pero lo que no dijo al país, es que existen 15 contratos aprobados de minería metálica, incluyendo Minera Panamá, First Quantum, y que la prohibición sería para las 103 concesiones de minería metálica, que estaban en lista de espera de aprobación. Y la tercera declaración fue, que como entiende el clamor del pueblo panameño, solicitará al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular, la cual se llevaría a cabo el domingo 17 de diciembre del 2023, para que los panameños decidan mediante el voto, si se deroga o no se deroga el contrato de ley 406. El gobierno mantiene la postura de no derogar la ley, porque de hacerlo, la concesionaria demandaría al Estado, por miles de millones de dólares. Esta es una estrategia de intimidación de parte del gobierno hacia la población, ya que el Estado también puede ejercer la acción ante un arbitraje internacional. Como hechos recientes, está su hermano país, Costa Rica, que ganó el arbitraje internacional a Infinito Gold, por un proyecto minero en Cruzitas. Este tribunal eximió a Costa Rica de pagar $400 millones,
pues el inversionista no pudo demostrar el daño económico que reclamaba. El tribunal en su fallo señaló que Costa Rica es legítimo, y que se declara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente, y que nunca se le negó justicia al inversionista. Es por ello, que todo un país dice que no hubo interés del gobierno por defender el patrimonio más valioso que tenemos, las riquezas nacionales. La dignidad nacional, representada en los recursos naturales, y en lo más preciado aún, el agua. Antes de firmar el contrato, se debió exigir indemnización por los años que estuvo la empresa fuera de contrato, y luego negociar las cláusulas. Fue un robo por parte de la empresa de First Quantum Minerals Ltd, ya que se llevó el oro, la plata, el cobre, y el molibdeno, por varios años, sin pagar ni un solo dólar de impuesto, y sin ninguna retribución al Estado. Queda por sentado, que este contrato ha causado una lesión enorme a la dignidad de la República de Panamá. Bien, ahora comprenden, ¿por qué está toda la población de Panamá tan molesta y enardecida? Y es que con la firma de este contrato de ley, el gobierno ha logrado ponerse de rodillas frente a esta empresa, dado que cometió el error garrafal de incumplir el fallo de la Corte Suprema del año 2017, y salir frente al país con excusas baratas, como si la población no fuesen seres pensantes. Toda esta marea de personas protestando, no solo están en las calles y avenidas de la ciudad de Panamá, sino también en sus provincias, en sus poblados del interior de frontera a frontera. Y aún más, ciudadanos panameños desde otros países, están demostrando su apoyo desde embajadas y lugares públicos. Estos cierres están liderados por grupos ambientalistas, grupos del Santrax, grupos de educadores, grupos étnicos de las comarcas, médicos de algunas entidades hospitalarias, y sociedad civil, a razón de mucha insatisfacción por el gobierno en turno. Y todo se da, por la acumulación de mucha frustración, que ha recibido la población en años anteriores. En el año 2022, ambientalistas advirtieron al Ministerio de Ambiente, la indiscriminada tala de 876 hectáreas, cuya cifra está por encima de la cantidad autorizada. La descarga de residuos de la tina de relave a cuerpos de aguas naturales, sin el aval oficial. Adicionalmente se reportaron 3.000 hectáreas de superficie impactadas. Este grupo hizo la solicitud de que se tomara acción sobre los graves incumplimientos de parte de First Quantum a los compromisos ambientales, ya que es una zona de alta biodiversidad y de gran importancia internacional. Hoy día, los panameños sufren los embates del cambio climático, fenómeno del Niño, altas temperaturas, calores insoportables, incendios, sequías, muerte de animales por falta de agua, y grandes extensiones de cultivos secos por crisis de agua, y con todo este contexto, así le dan el contrato a la minera, para que destruya parte de un área boscosa, llena de flora y fauna. Y qué decir, de los habitantes que viven en los poblados cercanos. Dichos campesinos han presenciado grandes derrames de productos de desechos del proceso de la minería, llevando contaminación a quebradas y afluentes, causando muerte en criaturas propias del agua, e impidiendo la utilización del preciado líquido, como lo es el agua. Esto ha dado pie a tener una población fastidiada, que hace protestas día y noche, semana y fines de semana, esperando la derogación del contrato. El pueblo pide la derogación de la ley. El pueblo le dice un rotundo no a la minería. El pueblo de Panamá no quiere ser un país minero. El oro de Panamá es verde. Es hora de hacer un alto y analizar lo que está ocurriendo en Panamá. Es por ellos que se espera que se unan más organizaciones en pro de la preservación del medio ambiente, para que Panamá logre su paz social pronto. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero. Activa la campanita, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios, sobre las siguientes interrogantes: ¿crees que el contrato de minería debe seguir vigente, o se debe derogar? ¿Qué sugerencias aportas a Panamá, para que solucione el problema de la minería? ¿Crees que la lucha de todo un pueblo es justa? Y recuerda, que, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima.